Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo y voy a hacer otra reseña el día de hoy. Me llamo Laura. Hola. En realidad no tenía la idea de hacer otra reseña tan pronto porque pues apenas hice la primera y no sé editar videos todavía. Me tardó muchísimo tiempo y creía que la verdad no tenía nada nuevo que decir. Pero el día de hoy terminé un libro que me encantó. Hace mucho que no leía un libro que me gustaba tanto, tanto y siento la gran necesidad de compartirlo con el mundo. Entonces, aquí se los traigo. El libro se llama The Secret History de Donna Tartt. Este libro me interesó porque no tiene poco que publicó The Goldfinch. Y es un libro que se gana muchísimos premios y reconocimientos y lo veía yo en todas partes. Pero finalmente no me gusta leer autores de los que no sé nada porque me he llevado malas sorpresas de libros que de pronto ganan mucho hype y son malos. El mejor ejemplo y el que siempre pongo es The Girl on the Train. Así que quiero leer The Goldfinch. Quería leer The Goldfinch, pero no quería leerlo solo porque estaba de moda. Entonces investigué un poquito de Donna Tartt y encontré que este libro tenía como muy buenas críticas, una trama que sonaba más o menos interesante y dije, bueno, por algún lado se empieza. Entonces empecé con The Secret History. Me parece que en español se edita como El Secreto. Ok, The Secret History narra básicamente la historia del primer año de universidad de Richard Papen, que es el narrador, un chico de California que odia a sus padres, odia California, entonces busca escaparse y se va completamente al otro lado del país, a una universidad en Vermont, donde yo creo que por hipster decide unirse a una clase de griego clásico. Él desde el principio dice que lo que le llamó la atención de esa clase no fue realmente el griego, sino los estudiantes que la tomaban, porque era un grupo muy selecto de estudiantes, el profesor solo aceptaba a 5 de ellos, que a él le llamaban muchísimo la atención por hipsters. Bueno, yo diría que por hipsters, pero era gente elegante, muy sofisticada. El profesor inicialmente había rechazado a Richard, pero gracias a que él se da a conocer con su conocimiento de griego, decide finalmente aceptarlo. Un elemento interesante del libro es, de hecho yo creía que el elemento principal es que se toman su clase muy muy en serio. Es griego y ellos buscan no solamente entender griego, sino entender la filosofía y el modo de pensar de los griegos antiguos, integrarlo en su vida y eso los hace, la verdad, gente muy rara. Son gente muy muy peculiar. Son niños ricos que toman clases complicadas. Incluso después se miden contra un profesor de griego normal y lo hacen pedazos porque son tan extremadamente buenos. Y a Richard le encantan. Richard los ama, son todo lo que él siempre quiso ser y él hace todo lo que puede por encajar con ellos, pero realmente para Richard no es solo encajar, es ser aceptado por gente que realmente lo intimida muchísimo por ser diferentes a él. Richard no es pobre, pero no tiene la clase de dinero que ellos tienen. Estamos hablando de gente que se puede pagar viajes lujosísimos a Italia, a Europa, gastan todo el dinero en alcohol, ni siquiera tienen que preocuparse por salir de la universidad y conseguir un trabajo porque lo tienen todo. Y básicamente mucho de lo que pasa ocurre porque Richard intenta agradarles. Ante todo, ante cualquier cosa, Richard quiere ser parte del grupo. Y bueno, básicamente la historia comienza cuando Richard en el prólogo le explica al lector que él y sus amigos de esta clase de griego mataron a uno de ellos. En total son 6 y bueno, los otros 5 decidieron matar a uno de ellos. Y ese detalle lo tenemos de entrada. La primera parte del libro se dedica a narrarte qué clase de circunstancias los llevaron a tener que matar a este chico. La segunda parte del libro ya te habla un poco más después del asesinato que ocurrió con ellos. Pero eso divide muchísimo cómo se va leyendo el libro. Mientras que la primera parte puede ser un poco... Tiene suspenso, tiene intriga, tiene muchísimo misterio, precisamente por cómo son los personajes. La segunda parte del libro se relaja bastante. Incluso hay quien dice que es aburrida. A mí me parece interesante porque Richard comienza a entender un poco más
a las personas con las que está tratando. Él participa en el asesinato de su amigo sin cuestionarse nada. Y es en la segunda parte del libro donde él comienza a explorar quiénes son estas personas y por qué llegamos a esto. El fuerte del libro, como creo yo de casi cualquier buen libro, son los personajes. Son muy interesantes, pero es verdad que los principales y los que tienen como una personalidad más desarrollada son dos. El primero de ellos es Bonnie. Le dicen Bonnie, no se llama así, se llama Edmund. Y es un hijo de puta. Es un chico pretencioso, muy muy arrogante, que además no tiene con qué respaldar su arrogancia. Abusa de sus amigos, se toma confianzas con ellos que no debería. Es una persona que fue criado en un ambiente de gente rica sin necesariamente tener el dinero y entonces está acostumbrado a aprovecharse como sanguijuela de los demás y precisamente se rodea de gente que tiene dinero y abusa muchísimo de ellos. Y esto es una de las cosas que lleva un poquito a que los demás decidan que tienen que deshacerse de él. No quiero explicar muy bien qué y por qué, porque es una parte muy interesante del libro, pero esto ayuda muchísimo. Por otro lado se encuentra Henry, que muy al principio del libro no lo parece. Henry se va desarrollando con el tiempo. Al principio te lo presentan como un chico todavía incluso más creído que los demás, muy difícil de tratar por la clase de persona cerrada que es, pero muy querido dentro de su círculo social. Es el mejor amigo de Bonnie. Los otros personajes confían mucho en él porque es una persona absolutamente inteligente, sofisticada. Es alguien a quien admiras de lejos. De cerca comienza a tener problemas, o sea, es una persona que no se sabe desarrollar muy bien. Es muy cercano al profesor que les da la clase de griego, Julian, que finalmente también es un personaje, el profesor, que se supone que influencia muchísimo a los estudiantes que tiene. Lamentablemente a Julian no lo ves mucho en la historia, aparece poco y lo poco que hace no es tan significativo. Realmente su filosofía, su forma de pensar y lo que lleva a que todo esto ocurra se ve de parte de Henry. Henry es como su mayor admirador y pupilo y en él ves cuál es la idea de Julian, la idea que tiene con ellos. Y realmente Henry es quien lleva la historia. Todo lo que los demás hacen, incluyendo Richard, se hace porque Henry dice. Los otros tres personajes que cierran el grupo son Francis, un chico homosexual, que sí es muy estereotípico, a lo mejor esa es una debilidad de este personaje, no desafía ningún estereotipo, cae completamente dentro de lo que uno esperaría de un chico snob gay. Sí tiene escenas interesantes, tiene lo suyo. A mí me gustó mucho como personaje, pero no es nada nuevo, no es un personaje muy original y al final no aporta tanto a la trama como otros. Y los gemelos. Los gemelos son Charles y Camila. Son atractivos, misteriosos. Además de ser muy inteligentes, tienen este aire como de sofisticación que, bueno, a Richard le encanta. En realidad son buenos personajes por sí mismos, pero a mí lo que me molestó fue que Camila se vuelve el interés romántico de Richard sin un buen motivo. Esto, poniéndolo como tema aparte, es una historia de amor innecesaria, como muchas que se ven en la literatura, en el cine, en todas partes. No sé, la gente suele pensar o creer que necesitas ver una historia de amor porque sí, y no es verdad. Y esta es una de las pocas cosas que sí le critico mucho a The Secret History, el hecho de que haya metido a huevo la historia de amor para Richard porque no era necesaria. Finalmente es un personaje cuyas motivaciones a lo largo del libro son otras. Puntos fuertes del libro: me encanta la narración de Donna Tartt. Si yo no soy escritora es porque no puedo escribir como ella. Tiene una manera hermosa de describir cada escenario, cada situación, cada tic del personaje. Te hace sentir que realmente lo estás viendo, no hay mucho error en la imagen que te forma. Incluso leí por ahí una crítica que decía que se enfoca demasiado en eso, ¿no? Richard de pronto describe un zapato tirado en la calle, el aspecto de la primavera en el campus, y a veces peca de describir con mayor detalle eso que las situaciones y a los personajes.
pero es delicioso. Es increíble poder leer a una autora que se expresa de una manera tan cómoda y tan agradable. Es bonito leer. Desde los primeros 3 párrafos vas adentrándote en un mundo que ella te describe con muchísima facilidad. Es un libro largo, es un libro de esos que describe detalle tras detalle, pero no es difícil, pesado, no es complicado seguirle el ritmo, y eso me gustó muchísimo. Un punto débil del libro, que sí lo reconozco a pesar de lo mucho que me gustó y lo mucho que lo recomiendo, es que hay cosas que Donna Tartt no logra describir. Es excelente describiendo escenarios, no es tan buena narrando situaciones. En la hora de la hora, sus conversaciones eran excelentes, sus descripciones de la acción dejan mucho que desear, más que nada porque ella incluso no las platica. El momento del clímax, el momento del asesinato, no lo describe bien. Incluso hay otro evento antes de ese asesinato que también es muy muy interesante y se lo brinca. Solo lo menciona como pasó tal, pero no habla al respecto. Y pone pretextos malos, como que el resto de los personajes no se lo quieren contar a Richard. O Richard incluso siente como pena de pensar o narrar las cosas, cuando finalmente para eso es un libro, ¿no? Y el mejor momento en un libro es cuando el clímax ocurre y lo puedes ver y puedes estar ahí. Ella se lo brinca y te deja con un sabor de boca no tan bueno. Vaya, la historia se disfruta completamente bien, pero sí te deja con la sensación de que te robaron algo, te robaron una parte de la historia que tú estabas esperando. Digo, finalmente se la pasa construyendo 200, 300 páginas para llegar a este momento, y después simplemente lo que hace es brincar en el tiempo y narrar otra cosa. En conclusión, la verdad yo amé este libro, lo amé, no hay más que decir, creo que es un libro excelente. Evidentemente tiene sus fallas, finalmente pocos libros van a ser perfectos, pero este en particular creo que se disfruta mucho. Es una, no sé por qué, a mí me gustó mucho como una crítica a quienes creemos ser a veces. Eh, la gente que lee, la gente que es muy culta, la gente que tiene cierta posición socioeconómica, ciertamente a veces se creen superiores a las personas que están por debajo de ellos en estos aspectos. Pero al final del día, todo eso no es más que espejismos. Quiénes somos como seres humanos, lo que hacemos como seres humanos, no cambia. Vaya, el asesinato que estos chicos cometen no es diferente porque lo hicieron ellos y porque lo hicieron en pos del arte y en pos del sentido de la vida y las cosas que ellos mismos se quieren decir. Es un vil y vulgar asesinato, y el libro hace un muy buen trabajo mostrándote por qué. Criticando a quienes creemos ser cuando nos colocamos en una posición en la que nos sentimos superiores. Finalmente, lo primero que hacen es presentarte a los personajes como seres increíbles, y poco a poco van destruyendo esa imagen, no diciéndolo, sino mostrándolo por medio de esta terrible situación en la que ellos se sintieron que se vieron brillados, pero en realidad no es distinto a lo que hacen criminales vulgares. Es muy peculiar porque sí me llamó la atención que en ningún momento se plantean ir a la cárcel por lo que hicieron. Entonces, como conclusión, yo creo que es una historia extremadamente entretenida, es hermosa de leer, te da unas imágenes impresionantes, los personajes pueden ser muy muy interesantes. Sí llegó un momento en el que yo también caí en el engaño de sentir que Henry, Camila, Charles eran personas increíbles. Incluso Bonnie me llegó a gustar, pero son reducidos a lo que son, que no es tan bueno como ellos creen que son. Lo recomiendo muchísimo. En español se llama El Secreto. Y bueno, sigo leyendo, sigo haciendo reseñas. Supongo, mis videos no deben ser muy buenos porque sigo aprendiendo a editar. Pero si alguien llega a verme y le interesa que haga alguna reseña en particular, que lea algún libro y le diga es bueno, es malo, me encanta leer, leo basura, leo La Caja del Cereal. ¿Quieren saber qué caja del cereal es buena? Yo la leo. No, en serio, pero si a alguien le interesa eso,
Estoy más que dispuesta mientras el libro sea conseguible y no sea muy caro. Y eso es todo. Nos veremos, no sé cuándo, la verdad, cuando lea el siguiente libro.